Bueno, bienvenidos. Yo soy Federico y yo les voy a estar dando el tema de cinética enzimática para este primer parcial. Antes que nada, unas cuantas recomendaciones. Este tema es muy denso. Creo que probablemente es el tema más denso que tienen para este primer parcial. Y la idea es que si les queda tiempo, porfa, complementen con lecturas, con videos, con presentaciones. A real, lo que encuentren. Hay varios videos en YouTube que explican todo este tema muy a profundidad y que lo dejan muy claro. Entonces, porfa, si les queda tiempo, métanle más que todo a este tema, que se más enredado. Yo igual voy a tratar de darles el tema lo más claro que pueda y lo más completo que pueda. Pero de verdad, métanle con toda a esto y suerte con ese parcial. Ya ahora sí entrando en materia, una enzima recuerden que es una macromolécula muy grande y muy compleja, que lo que hace es que va a catalizar reacciones químicas reduciendo la energía de activación. Mucha gente piensa que lo que hacen es que llevan a cabo la reacción, como que van y hacen la reacción. Realmente son más facilitadores que permiten que ciertas reacciones sean más rápido o que se den en ambientes en donde normalmente no se darían. Las dos características clave de las enzimas son que tienen un gran poder catalítico y que tienen una gran especificidad. El gran poder catalítico hace referencia a que, por ejemplo, reacciones que tienen lugar a 400 grados centígrados por fuera tengan lugar a temperatura corporal justo por la acción de la enzima, pueden como disminuir esa brecha entre las temperaturas para que la temperatura se vuelva una variable irrelevante. Y la gran especificidad básicamente es un tema un poquito más estructural. Recuerden que toda enzima tiene un sitio activo, que es como un bolsillo con muchas terminaciones químicas que van a aceptar o que van a interactuar de forma perfecta con una molécula de sustrato específica en una unión, una interacción de llave y cerradura. Y eso es lo que les confiere la gran especificidad. De hecho, son tan específicas que la mayoría de enzimas reciben el nombre del sustrato con el que trabajan o de la reacción que catalizan. Bueno, esta es la estructura estándar de una enzima. Recuerden que está la enzima, el sitio activo y el sustrato que va a recibir el sitio activo. Unos cuantos conceptos de termodinámica que lo más probable es que no les pregunten de ese tema, pero igual creo que es importante que lo sepan. Aquí tenemos básicamente la ecuación de una reacción química normal, en la que A más B me va a producir C más D, reactivos productos y la reacción es reversible. Recuerden que este simbolito quiere decir que la reacción es reversible. Y las minúsculas van a ser básicamente los coeficientes estequiométricos. Y la favorabilidad energética de esta reacción se va a definir como la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre estándar de Gibbs, que es una constante que va a depender de cada reacción. Es como un parámetro muy específico como de tipo, la reacción de la lactasa tiene tal estándar de energía de Gibbs. Es una constante. La constante de los gases, que ya la conocen seguro. La temperatura del medio, ya les voy a explicar esa parte. Y el logaritmo natural de este término. Lo que quiero que saquen y que tengan muy claro de esta ecuación es que la favorabilidad energética de la reacción va a depender, por un lado, de la temperatura del medio, que digamos si estamos trabajando a temperatura corporal sería 37, y de este ratio o esta proporción entre la concentración de productos, que es la que está aquí arriba, y la concentración de reactivos, que es lo que está aquí abajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tomaran la fase inicial de una reacción, ¿qué tendrían? Tendrían mucho reactivo y muy poquito producto. Eso se traduce a que la concentración de reactivos, que es la que está aquí abajo, sería muy alta, el denominador sería muy grande y el numerador sería muy pequeño. El denominador sería muy alto y el numerador sería muy pequeño. Ergo, este cociente les va a dar un número menor a uno. Y el logaritmo natural de un número menor a uno les va a dar un número negativo. Y si, por ejemplo, despreciáramos la constante de los gases y el delta libre de Gibbs por ahorita, tendríamos un delta de G negativo. A tipo, el cociente es lo único que importa y me va a determinar, digamos, el signo de toda la ecuación y va a tener un delta de G negativo, que no sé si se acuerdan de generalidades, lo que me va a traducir es que la reacción es espontánea. ¿Listo? Un delta de G negativo implica una reacción espontánea, favorecida.
Entonces sí, de hecho si lo piensan tiene sentido. Tiene una cantidad gigante de reactivo que por un fenómeno de similar a una difusión quiere todo convertirse lo más rápido posible en producto. Porque hay un extremo, ¿sabes? Como que tengo mucho producto, mucho reactivo, una abundancia muy, pero muy grande de reactivo, que todo va a tender a convertirse en producto. Pero si ustedes piensan en la fase final de la reacción, el panorama va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener una cantidad muy bajita de reactivo y una cantidad muy alta de producto. Y al tener una cantidad muy alta de producto, este cociente se va a invertir muy literalmente. El numerador ahora va a ser muy grande, la cantidad de producto va a ser muy grande y la cantidad de reactivo, que es lo que está en el denominador, va a ser muy chiquita. Este cociente me va a dar un número mayor a uno y el logaritmo natural de un número mayor a uno va a ser positivo, por lo que el delta de g va a ser positivo y la reacción va a ser no espontánea. Entonces, como si la reacción se frenara a sí misma. Va progresando, comienza con una abundancia gigante de reactivo que todo va a tender hacia producto y luego va a ir perdiendo espontaneidad en la marcha. Va a ir volviéndose cada vez menos espontánea y en un momento se va a frenar a sí misma como automáticamente. Que ese es el fenómeno que quiero que entiendan y que interioricen y que tengan súper claro, que es que termodinámicamente las reacciones se detienen a sí mismas o pierden la favorabilidad y llegan a un punto de freno. Listo. Aquí abajito tenemos esto mismo, lo que ya les expliqué. Sí, de pronto creo que lo olvidé mencionar. Así aquí arribita. Los coeficientes psicométricos son básicamente los exponentes que pueden ver aquí arribita en la ecuación. C de minúscula A y B. Ahí es donde entrarían los coeficientes psicométricos de aquí arriba. ¿Listo? Y listo. Aquí abajo tenemos lo mismo. Lo que ya les expliqué es básicamente que recuerden lo de que delta de G negativo es reacción espontánea, delta de positivo es reacción no espontánea y que esto va a ir variando en base al ratio o a la proporción entre reactivos y productos. Ya aquí continuando, tenía una gráfica de energía, un poquito de repasito de esta parte, que la idea es que tenemos una gráfica que muestra el progreso en la reacción, o puede ser el tiempo en el eje X y la energía libre de Gibbs en el eje Y. Lo primero que quiero que identifiquen es que hay dos plataformas, básicamente. Esta primera plataforma, que va a ser la energía libre de los reactivos, que en este caso es glucosa y oxígeno. Y aquí abajito, que va a ser la energía libre de los productos, que en este caso va a ser CO2 y agua. Entonces lo que va a pasar es que va a tener que darse un aumento de energía en el sistema hasta llegar a este punto, que va a ser la energía de activación sin la enzima, ¿ok? Como la primera energía de activación. Al llegar a este punto, ya como que se dio la inyección energética y la reacción puede continuar espontáneamente hasta aquí abajo, que va a ser la plataforma en la que se da la energía libre de los productos, ¿ok? Ya de por sí ahí pueden sacar que la reacción es exotérmica o exergónica, porque la energía libre de los productos va a ser menor que la energía libre de los reactivos, lo que implica que la reacción libera mucha energía, ¿ok? Y lo que va a pasar con la enzima es que se elimina la necesidad de llegar hasta este pico de arriba, sino que se puede escalar esta pequeña colinita, cuyo pico o cuyo máximo va a ser la energía de activación 2 o la energía de activación con la enzima. Entonces escala esta colinita y luego la reacción procede exactamente igual que la anterior. Bajan hasta el mismo punto espontáneamente y terminan efectivamente en el mismo punto. Y la primera cosa que quiero que vean es esta diferencia de acá. Esta diferencia de acá la podemos rotular como el delta de la energía de activación, que es el cambio en la energía de activación que se da entre un sistema sin la enzima y un sistema con la enzima, que es la función de la enzima, que es el concepto que necesito que tengan súper claro y súper martillado, que es que las enzimas reducen la energía de activación, ¿ok? Y la otra implicación que quiero que vean es esta distancia de acá. Esta distancia de acá es el delta de G, o también lo pueden ver como el delta de H, que es la diferencia de energía entre los reactivos y los productos. Si se fijan, sin importar la enzima, ambas curvas parten del mismo punto y llegan al mismo punto. Eso implica que la diferencia de energía nunca va a cambiar, el delta de G nunca va a cambiar. Y eso es básicamente lo que queremos que entiendan acá,
que es que las enzimas cambian la energía de activación, pero no cambian el delta de G. Aquí ya en la parte de abajo les iba a mostrar lo mismo que ya vieron ahorita, pero aplicado a una reacción endotérmica y a una reacción exotérmica. Entonces, comenzando con la endotérmica, tendríamos esta curva de acá. Recuerden que endotérmica lo que significa es que la energía libre de los productos va a ser mayor a la de los reactivos, y en ese sentido la reacción no va a liberar energía, sino que de hecho va a consumir una cantidad muy alta de energía y va a quedarse esa energía. Primer parámetro que quiero que vean sería la energía de activación sin la enzima, que es el que estoy dibujando acá. Este que estoy dibujando, este que estoy dibujando acá. Energía de activación sin la enzima. Y ya en otro color les voy a pintar ya lo que sería el atajo con la enzima. Y este sería el parámetro de energía de activación con la enzima. ¿Ok? Entonces nuevamente que se fijen en la diferencia entre estas dos verticales. Ahí está básicamente la función y todo el propósito de la enzima. Y que el delta de G nuevamente no cambia. El delta de G, la diferencia entre energía libre de reactivos y productos, no va a cambiar. Y ya aplicado a una reacción exotérmica, que fue la que ya vieron arriba, recuerden que exotérmica es que la energía libre de los productos va a ser menor a los reactivos, por lo que la reacción libera una cantidad muy alta de energía. Tenemos nuevamente aquí la energía de activación sin la enzima, el atajo, y la energía de activación con la enzima. Listo. Tendríamos EA1 y aquí tendríamos EA2. Nuevamente la diferencia y que el delta de G no va a cambiar. Se mantiene igual. Listo. Ya aquí abajo les quería mostrar un poquito el efecto de la temperatura. Recuerden que en la ecuación de favorabilidad la temperatura es la otra variable o el otro parámetro que es súper importante. Esta gráfica creo que no la han visto. Se ve compleja, pero realmente es cero compleja. Lo que tenemos aquí es una gráfica de energía cinética en el eje X y número o fracción de partículas en el eje Y. Esta línea punteada que ven acá es la energía de activación para esta reacción específica. Entonces lo que quiero que vean es, a ver cómo les explico. Imaginen que tienen un recipiente en el que va a ocurrir una reacción. ¿Ok? Tienen aquí un medio líquido y van a tener algunas moléculas de reactivo A, que lo voy a pintar en rojo, y algunas moléculas de reactivo B. Si yo expongo este recipiente a una fuente de calor, o sea, le empiezo a aumentar la temperatura y le empiezo a meter calor y meter calor y meter calor y meter calor, lo que va a ocurrir es que estas moléculas que estaban en estado estacionario se van a empezar a mover y van a empezar a colisionar, y lo más probable es que algunos choques me dé la reacción. Recuerden que una reacción química en términos moleculares es que dos moléculas de reactivo chocan para producir un producto, valga la redundancia. Y en ese sentido va a estar aumentando la energía cinética de las partículas en el recipiente, que es lo que tenemos en el eje X. Entonces imaginen acá, por ejemplo, a una baja temperatura, lo que ocurre es que tengo una cantidad de moléculas a esta energía cinética y va a tener una proporción de moléculas que me van a alcanzar este umbral. Entonces vean acá este punto de intersección, que es lo más clave de esta gráfica. Básicamente me va a indicar el número de moléculas que llegan a la energía de activación, o sea, número de moléculas cuya energía cinética llega a la energía de activación, que es el umbral. Y si yo aumento la temperatura, fíjense que este número aumenta. El punto de intersección con el umbral va a estar un poquito más alto, y lo que implica es que muchas más moléculas van a llegar más rápidamente a esa energía de activación y la reacción va a ocurrir. En resumen, la reacción va a ocurrir más rápido. Lo más importante de esta gráfica es que vean que ya que en comparación con la enzima, un aumento en la temperatura no me va a estar básicamente alterando la energía de activación. La energía de activación, que es este pico que está acá, sigue siendo exactamente igual. Lo que ocurre es que con la fuente de calor, las moléculas van a comenzar con una energía un poquito más alta, van a tener una energía cinética un poquito más alta, que le va a tocar escalar un poquito menos, un tramo un poquito más corto, para llegar a esta energía de activación. Si pueden ver que aquí con la temperatura un poquito más bajita, comienza desde abajo, no tiene esa inyección energética, y aquí arriba sí la tiene.
Entonces con la temperatura sí llega un poquito más rápido a esta energía de activación, pero el valor en sí no va a cambiar. Y ya aquí en el caso de la enzima, que sí era lo importante, es que el valor de la energía de activación sí tiene un cambio. Digamos, con la enzima va a ser mucho más bajito que sin la enzima. ¿Listo? Aquí está la distancia. Y nada, ¿qué más les digo? Ah, sí, con la energía libre de Gibbs, aquí realmente va a cambiar muy poquito, porque si se fijan, básicamente yo voy a tener la reacción expuesta a una fuente de calor todo el tiempo, entonces básicamente al final las partículas sí van a tener más energía de lo que tenían sin la temperatura. Ahí pueden ver que comienza más arriba, pero también termina más arriba. Entonces se cancela la diferencia en el delta de G y el delta de G, que es la diferencia entre reactivos y productos, se mantiene prácticamente igual. Entonces nada, eso. Resumen nuevamente, adición de la enzima reduce el valor de la energía de activación y un aumento de la temperatura no va a reducir el valor de la energía de activación, pero sí va a acercar un poquito esa energía cinética de las partículas a ese valor. Y ahora sí pasamos a la parte fuerte, que es la ecuación de Michaelis-Menten. Recuerden que esta ecuación describe el funcionamiento de la gran mayoría de enzimas, excepto por unas cuantas alostéricas que ya vamos a ver más adelante. El concepto base del cual proviene la ecuación es esta relación que ven acá. Lo que dice la relación es que teniendo una enzima libre y una molécula de sustrato, estas dos se van a unir para formar ese intermediario temporal que se conoce como el complejo enzima-sustrato. Y luego de esto hay dos opciones. La primera es que la enzima la embarre y que se le resbale el sustrato y se devuelva a la conformación enzima libre más sustrato. Y la segunda es que la catálisis sea efectiva y que se libere enzima libre más producto. Obviamente la vía que hay a la izquierda, que la embarre, es la vía minoritaria y la vía de la derecha es la vía mayoritaria o lo que va a ocurrir en la mayor cantidad de los casos. Listo. Aquí las constantes, K1, K2, K3, ahí está la definición. Para entender esto, yo les diría que lo miren por ahora como constantes arbitrarias de probabilidad. Es como cada uno describe qué tan probable es que teniendo una enzima y un sustrato, si estos se unen para formar el complejo enzima-sustrato. Es como qué tan factible es un proceso. Ya más adelante se van a conectar con la velocidad de cada proceso como tal, pero por ahora véanlo así, como parámetros arbitrarios de probabilidad. Para que Michaelis-Menten funcione, o las condiciones que se asumieron para elaborar o fabricar la ecuación, es primero el steady state, que es la suposición más importante. Lo que dice es que teniendo un sistema con una cantidad determinada de enzima, si yo inundo toda esa enzima con sustrato, esto va a empezar a reaccionar muy rápidamente y muy rigurosamente y se va a establecer un equilibrio químico en el que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la velocidad de disociación del complejo enzima-sustrato. Eso implica que por cada complejo enzima-sustrato que se me disocie, ya sea en enzima más producto o en enzima más sustrato, siempre va a haber una unión de enzima más sustrato lista para reemplazar esto y que la concentración de enzima sustrato se mantenga constante. Este complejo intermediario es como técnicamente estático, realmente es un equilibrio dinámico en el que se forma, se disocia, se forma, se disocia, pero es algo tan momentáneo que pareciera que estuviera quieto. Y es por eso que de hecho se llama el steady state. La implicación algebraica de esto ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora ese es como el concepto base. Esta es la representación gráfica que les acabo de explicar. Aquí tenemos una gráfica concentración-tiempo. En azul tienen la concentración de sustrato que va a ir bajando. En rojo tienen la concentración de producto que va a ir subiendo. Y si se fijan, las curvas son idénticas, lo que implica que la velocidad a la que va bajando el sustrato va a ser igual a la velocidad a la que va subiendo el producto, que es literalmente el steady state. Y cuando esto se cumple, pueden ver que en la mitad está una concentración del complejo enzima-sustrato completamente estática, es constante. Listo. La segunda suposición que es importante para esta parte es el equilibrio rápido. Lo que dice es que ese equilibrio químico del steady state se va a formar en milisegundos tan pronto yo le eche el sustrato a la enzima. Y lo que permite esto es que el paso determinante de la velocidad de la enzima, de la velocidad de la reacción como un todo,
va a ser el paso catalítico, en el que o suelta la enzima, o suelta el producto, o se le resbala el sustrato y se devuelve encima al sustrato. Listo, eso es importante para el steady state, ya van a ver por qué. La tercera exposición es que todo se va a observar o todo se va a medir en una fase inicial de la reacción. ¿Por qué? Porque primero nos permite despreciar lo que sería K4. Recuerden que K4, con base en la relación inicial, sería la tasa a la que la enzima más el producto, ya el producto formado, se devuelve al complejo enzima-sustrato, que es algo muy inusual, es una vía muy minoritaria, pero que puede ocurrir. Pero bajo estas condiciones, si miramos la fase inicial, vamos a tener mucho sustrato y casi nada de producto. Entonces no va a haber producto que se devuelva a sustrato. Y esto es lo que nos garantiza, digamos, medir a velocidad inicial, que es este parámetro que ven acá. Y también se asegura el steady state porque, digamos, teniendo muy poquito sustrato, es muy difícil que cada molécula de sustrato encuentre y se empareje con su enzima y se alteraría el equilibrio y poco a poco se iría cayendo. Listo. Ahora, con respecto a la velocidad, recuerden que para una reacción, su velocidad es igual a una constante por la concentración de reactivos, que es esto que ven acá. Velocidad de la reacción es igual a la constante de proporcionalidad por la concentración del activo A y la concentración del activo B. Entonces aquí lo que tenemos es el steady state expresado con estas ecuaciones de velocidad, en la que esta sería la velocidad de formación, que es igual a la velocidad de disociación. La velocidad de formación sería K1, que es la constante de formación del complejo enzima-sustrato, multiplicado por los reactivos, que en este caso sería la enzima libre y el sustrato libre. Y esto va a ser igual a la velocidad de disociación, que recuerden que hay dos alternativas. La primera, que se le resbala el sustrato, que es K2, velocidad de disociación en enzima más sustrato. Y los reactivos, que en este caso ya serían el complejo enzima-sustrato formado, aquí está, más K3, que es la constante de la formación del producto, que es la catálisis efectiva, por los reactivos, que sería S nuevamente. El intermediario se convierte en el reactivo porque le estamos yendo desde la mitad hacia un extremo o hacia el otro extremo. Y por último, ya antes de pasar a la ecuación de Michaelis-Menten, quería explicar la definición algebraica de Km, que Km es igual a K2 más K3 sobre K1, siendo K2 y K3 las constantes de disociación del complejo enzima-sustrato y siendo K1 la constante de formación de este complejo. Entonces, esto se podría traducir a la velocidad de disociación sobre la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. ¿Listo? Bueno, y ya con eso, unos cuantos ejemplos de cómo usar KM. KM va a ser un testamento, un indicador de qué tan afín es una enzima por su sustrato. Digamos, en un primer ejemplo de un KM muy alto, va a haber una menor afinidad de enzima sustrato. Podemos tomar, por ejemplo, que la sumatoria de las de disociación me dé 100 y que la de formación me dé 1. Tendríamos una tasa de disociación mucho más alta que una tasa de formación. Entonces, básicamente, la enzima va a tender a soltar todo lo que se le una mucho más de lo que va a tender a unirse. Y en ese sentido, pues la afinidad va a ser muy bajita y el Km va a ser un valor muy alto, que aquí se puede ver, digamos, un Km de 100, que es un valor muy alto para un Km y se da a que las constantes de disociación, la tendencia de la enzima a disociarse va a ser mucho más alta que la constante de formación o la tendencia de la enzima a formar el complejo enzima-sustrato. Y ya el otro ejemplo es un bajo Km, que es lo que se quiere realmente, que es una mayor afinidad de enzima-sustrato en el que las constantes de disociación, el numerador, van a ser bajitas y la constante de formación va a ser alta, por lo que el Km va a ser un valor bajito. Ahora, también hay un extremo, porque si el Km ya es muy, pero muy bajito, eso lo que quiere decir es que la enzima se va a agarrar tanto al sustrato, o sea, va a tener una afinidad tan alta, que nunca lo va a soltar. Y nunca se va a poder soltar así sea en conformación de producto. Entonces, lo que se quiere es hallar un valor equilibrado en el que la enzima se una, pueda cumplir su función, pueda transformar el sustrato en producto y que luego pueda también soltar el producto, porque la afinidad va para ambos lados. Es tanto afinidad para que se una el sustrato como para que suelte el producto más adelante. Finalmente llegamos a la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que tienen aquí abajito.
Recuerden que esta proviene lejanamente del steady state, que esta es la expresión algebraica del steady state. Recuerden que es velocidad de formación, K1 es igual a la velocidad de disociación con las dos alternativas. Y eso se va a convertir con un cálculo muy largo y un proceso de despeje muy complejo que no voy a hacer acá, en esta ecuación de aquí abajo, en la que la velocidad inicial, aquí falta la inicial, es igual a Bmax por la concentración de sustrato sobre la concentración de sustrato más Km. Varias cosas. Primero, Bmax ya les explico qué es y algo que tengan en cuenta, Km está presente en el denominador. Recuerden que Km va a provenir de qué? De K1, K2 y K3. Entonces en el proceso de despeje, en algún momento se logró unir K1, K2 y K3 para reemplazarlo por Km. Y segundo, que tengan en cuenta de que la concentración de sustrato va a estar en ambos el numerador y el denominador. Eso va a ser ahorita importante para las curvas, eso es súper clave, pero por ahora siguiente ténganlo en cuenta y ténganlo seguro. Y listo, ahora ya con Bmax, básicamente les explico, hay un punto de la reacción de catálisis en el que se llega a una velocidad máxima, a un punto de procesividad completa, en el que todas las enzimas van a estar pegadas a un sustrato. Básicamente, de forma formal, a la concentración de enzima total, que es lo que ven acá, va a ser igual a la concentración del complejo enzima-sustrato, lo que quiere decir que todas las enzimas están en forma enzima-sustrato. Entonces, ¿qué ocurre? Este valor va a depender muy poquito de la concentración de sustrato, va a depender más que todo de la concentración de enzima, porque para cualquier reacción, la proporción entre la cantidad de enzima y de sustrato siempre va a ser algo absurdo. Literalmente mucho sustrato y muy poquita enzima. Entonces, el determinante, el factor determinante, va a ser la cantidad de enzima para este valor, para esta magnitud. Y ya la última consideración que quería que miráramos era que por una gráfica, asumiendo que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima sobre 2, a ese valor, a esa altura de velocidad máxima sobre 2, el km va a ser igual a la concentración de sustrato. Entonces, gráficamente, ¿qué tenemos? Esta es una curva de velocidad contra concentración de sustrato. Digamos, aquí pueden ver que hay un incremento gradual, porque a medida que aumenta la concentración de sustrato, lógicamente va a aumentar la velocidad de la reacción, pero va a llegar un punto, como por acá, en que esto se empieza a estabilizar y llega a un punto de plateo, en el que no importa cuánto sustrato le pegue, ya eso no subía más. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad limitada de enzima. Y toda la enzima va a estar saturada, todo va a estar ocupado, entonces ya la velocidad, así lo llene y lo llene y lo llene de sustrato, no va a seguir subiendo. Esta va a ser la velocidad máxima, como ya les expliqué. Y a velocidad máxima sobre 2, si llegamos a la gráfica, que es este puntico de acá, podemos trazar y bajar al eje X, que es concentración de sustrato, y ahí vamos a tener el km. El km va a estar acá. Entonces, básicamente tengan eso en cuenta, que asumiendo que la velocidad inicial es igual a velocidad máxima sobre 2, en ese punto, velocidad máxima sobre 2, el km va a ser igual a la concentración de sustrato. Bueno, ya entrando a hablar un poquito de inhibición enzimática y comenzando con la competitiva, lo que va a ocurrir es que una molécula estructuralmente muy similar al sustrato, casi idéntica, va a llegar y a empezar a competir con este por el sitio activo de la enzima, que es el que está acá. Entonces el inhibidor se va a meter ahí y a evitar que el sustrato se pegue. Y como consecuencia va a bajar la formación de complejo enzima sustrato activo, que es este que está acá. Y va a empezar a subir la formación de este nuevo complejo que se llama enzima inhibidor, que va a estar inactivo. ¿Listo? Entonces, como tenemos un sistema en equilibrio, que ya hablamos del steady state, si empieza a bajar la cantidad de producto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para favorecer un aumento en la cantidad de complejo enzima sustrato. Y la única forma de hacer esto es que haya un aumento en la concentración de sustrato. Porque piénsenlo, si tenemos ahora un inhibidor que está secuestrando el sitio activo, si yo quiero eliminar el efecto del inhibidor, lo que tengo que hacer es inundar todo el sistema con una cantidad muy grande de sustrato que le pueda hacer pelea a ese inhibidor y que la proporción en un momento sea 99% sustrato, 1% inhibidor, y que todas las colisiones, todos los choques entre las enzimas se den con un sustrato. ¿Listo? Entonces ahí sería un shift del equilibrio en el que aumenta la concentración de sustrato para que se restablezca el valor original de la concentración de formación enzima sustrato.
y pueda bajar y volverse casi irrelevante esta concentración de enzima inhibidor. De esta forma ya deberían tener como un hint de lo que va a pasar, porque lo que hace el inhibidor es que disminuye la afinidad entre sustrato y su enzima. Entonces ya sabemos que el primer valor que se va a ver afectado es Km, pero la velocidad máxima no se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque piénsenlo, así tienen por ejemplo ya los complejos de enzima inhibidor formados y le empiezan a inundar con sustrato y le echan una cantidad suficiente que el equilibrio no va a parar de moverse hasta que logre, digamos, esa relación como 99.9% sustrato a 0.01% inhibidor. La velocidad máxima o el punto de saturación enzimática va a ser igual. O sea, si yo le agrego suficiente sustrato y lo inundo con sustrato, logro quitar todo el inhibidor y las enzimas pueden llegar a ese punto en el que todas están trabajando y logro una procesividad, una velocidad máxima para la reacción enzimática. En ese sentido, la velocidad máxima no va a cambiar, pero el Km sí va a cambiar. Gráficamente, recuerden que yo les dije que el Km es igual a la concentración de sustrato. Aquí en esta gráfica tenemos básicamente la gráfica con el inhibidor y la gráfica sin el inhibidor. La negra sería sin el inhibidor y la azul sería con el inhibidor. Ahí pueden ver que la velocidad va aumentando gradualmente a medida que aumenta la concentración de sustrato. Esto va a ir aumentando, lógicamente, hasta que llega a esta fase de plateo, en donde ya no aumenta más porque se llegó al punto de saturación enzimática que, como ya les dije, equivale a la velocidad máxima. ¿Listo? Aquí abajo, lo que va a ocurrir con el inhibidor es que la reacción va a transcurrir un poquito más lento. Ahí pueden ver que a medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad ya no es la misma, o sea, como el incremento en la velocidad ya no es igual, la velocidad va a estar un poquito más bajita siempre, pero eventualmente con ese cambio en la concentración de sustrato, aumentando la cantidad de sustrato, lo que va a ocurrir es que sí va a llegar a este punto de velocidad máxima. Ambas curvas van a lograr llegar a la velocidad máxima y es por eso que este valor no va a cambiar. Sin embargo, también ahí pueden ver gráficamente el Km. Habíamos dicho que Km es igual a concentración de sustrato. Y si trazan acá, que ya lo tracé en línea, en línea punteada, para la gráfica original, el Km está más pequeño que para la gráfica con el inhibidor. Entonces ahí está el primer valor de Km, Km1, que es este de acá. Y el segundo valor de Km, que es Km2, que es este de acá. Si ven que es un poquito más alto. Es de hecho casi el doble. Sí, ahora que me doy cuenta. En ese sentido, Km va a estar aumentando porque lo que hace el inhibidor es disminuir la afinidad del sustrato por la enzima porque va a llegar a competir por ese sitio activo. ¿Ok? Entonces, en resumen, para inhibición competitiva van a tener que Km aumenta porque disminuye la afinidad y que la velocidad máxima no cambia porque inundándolo con suficiente sustrato logró desplazar o correr todo el inhibidor y llegar a ese punto de saturación enzimática que es exactamente igual. En lo que respecta a inhibición no competitiva, lo que va a ocurrir es que un inhibidor se va a pegar a un sitio alostérico de la enzima. Un sitio alostérico es como un bolsillo secundario en el que se pega un inhibidor y genera una modificación en la estructura tridimensional de la enzima que hace que esta quede de forma inactiva, ya no puede producir producto, pero no tiene nada que ver con el sitio activo. Entonces, básicamente, el sitio activo se mantiene, el sustrato se puede seguir uniendo sin ningún problema a la enzima, pero la enzima como tal, si tiene el inhibidor pegado, va a estar inactiva. En ese sentido, ¿qué valor no va a cambiar? Km no va a cambiar, Km se va a mantener exactamente igual porque la afinidad de la enzima por el sustrato se mantiene. Pero la velocidad máxima sí va a cambiar, porque así la mayoría de inhibidores se puedan despegar más adelante en la reacción, porque si no estaríamos hablando de una inhibición de tipo irreversible, que ya es otro tema. Va a haber una pequeña porción o un pequeño porcentaje que siempre van a tener el inhibidor puesto y la enzima va a estar inactiva. En ese sentido, nunca se va a llegar a ese punto en el que todas las enzimas están trabajando al mismo tiempo. Ese punto de saturación enzimática funcional en el que la velocidad es máxima va a bajar. Y eso es lo que vemos aquí gráficamente en estas curvas. En primer lugar, tenemos en la gráfica negra la reacción sin inhibidor, que llega hasta una velocidad máxima número uno, que es la que les mostré aquí. Y llega hasta acá, llega hasta este umbral y punto. Pero cuando yo le agrego el inhibidor, una buena cantidad de inhibidor,
lo que va a pasar es que la velocidad máxima, ese punto máximo al que pueden llegar, en el que todas las enzimas están trabajando, va a ser menor, porque algunas enzimas siempre van a tener pegado el inhibidor. Entonces este valor va a bajar y va a crear un segundo valor aparte que se llama velocidad máxima número 2. Sin embargo, si se fijan, recuerden que Km es igual a la concentración de sustrato cuando Bmax está por la mitad a Bmax sobre 2. Y si cogen acá el punto Bmax sobre 2, pueden llegar aquí, llegarán como acá, exacto. Y si cogen aquí el Bmax sobre 2 de la segunda con el inhibidor, sería aquí por la mitad. Y en ambos casos, si rotulan hasta la curva y luego bajan, el Km es exactamente igual. O sea, parten de la primera velocidad máxima, de la mitad de la primera velocidad máxima, y tienen un valor de Km, y ahora cojan la otra curva y vayan hasta la curva y bajen, tienen exactamente el mismo Km. Aquí está el mismo valor y está a la misma altura. ¿Ok? Entonces, en resumen, un inhibidor no competitivo no va a generar cambios en Km, no va a afectar la afinidad de la enzima por el sustrato, se va a poder pegar sin ningún problema, pero la velocidad máxima sí va a bajar porque algunas enzimas siempre van a tener pegados el inhibidor. Y por último, tenemos la inhibición de tipo irreversible, en la que un inhibidor va a llegar y se va a pegar al sitio activo de la enzima, pero va a formar enlaces de tipo covalente con la estructura del sitio activo. Entonces básicamente se va a fusionar con esa estructura, va a echar raíces muy fuertes y de ahí en adelante va a ser imposible quitarlo, como sería el caso de la inhibición competitiva, en el que llegaba una molécula de sustrato y podía correr el inhibidor para ocupar su espacio. En este caso ya no es posible. Ya la enzima quedó con el inhibidor permanentemente y permanentemente disfuncional. Ya habiendo terminado el tema de inhibición enzimática, podemos pasar a las rectas de Lineweaver-Burke, que pueden ser un poquito contraintuitivas, pero la idea es que no se enreden con los fraccionarios. De verdad, es simplemente una aplicación gráfica de lo que vimos ahorita. En primer lugar, tenemos a la izquierda la gráfica que se puede derivar de la ecuación de Michaelis-Menten. Tenemos en el eje X concentración de sustrato y en el eje Y velocidad, que son justamente las dos variables que relacionan a Michaelis-Menten. Y lo que vamos a tener es que vamos a linealizar esta gráfica, linealizar esta ecuación para obtener una gráfica de la forma Y igual a mx más b, que es la que ven aquí, que es la recta de Lineweaver-Burke, en la que los ejes, como se pueden fijar, están invertidos. Es el recíproco de los ejes de la de Michaelis-Menten. Van a tener uno sobre concentración de sustrato y uno sobre velocidad, que es la función inversa. Listo, aquí abajo tenemos la demostración, tomando la de Michaelis-Menten y simplificándola para obtener esto, que es el proceso de linealización. Y ya como tal, los términos que quiero que sepan es que 1 sobre velocidad va a ser el eje Y, Km sobre Vmax va a ser la pendiente, 1 sobre la concentración de sustrato va a ser el eje X y 1 sobre Vmax va a ser el punto de corte con el eje Y o B. Otra aclaración es que este término, menos 1 sobre Km, va a ser igual al intersecto con el eje X en las rectas de Lineweaver. ¿Ok? Listo. Ya ahora sí, siguiendo a la parte de inhibición. Tenemos en primer lugar la competitiva, que espero que recuerden, la Km va a aumentar con el inhibidor competitivo y la velocidad máxima se va a mantener exactamente igual. En ese sentido, lo que tengo que hacer es buscar qué parámetros se ven afectados por Km, y estos van a ser la pendiente y el intersecto con el eje X, que como ya dijimos es menos 1 sobre Km. Es la pendiente, ya dijimos que es Km sobre Bmax. Y en ese sentido, si Km aumenta, la pendiente va a aumentar o va a disminuir. La pendiente va a aumentar, porque Km es una magnitud más grande y Bmax se mantiene exactamente igual. La magnitud del cociente va a aumentar. Y ahí pueden ver que efectivamente la gráfica con el inhibidor está un poquito menos inclinada, está más vertical, que es esta que está acá. Y luego tenemos que mirar el punto de corte con el eje X, que también es el otro parámetro afectado por Km. Como es menos 1 sobre Km, un aumento en el valor de Km va a hacer que el punto de corte con el eje X esté más acercado al cero. Entonces partemos de acá. Y al aumentar Km, este punto de corte se va a acercar más al cero, ya que tenemos una magnitud más grande, pero tenemos un 1 encima. Es 1 dividido entre una magnitud más grande, lo que en el fondo me va a dar una magnitud más pequeña, que va a estar más próxima de cero. Listo, eso es lo que tienen que saber para competitiva y para no competitiva.
Recuerden que el parámetro que se va a ver afectado es que la Bmax va a disminuir y Km se va a mantener exactamente igual. Si Bmax disminuye, lo primero que se va a ver modificado va a ser la pendiente, que recuerden que es Km sobre Bmax, la pendiente es afectada por ambos parámetros. Y al tener un valor de Bmax menor, tendríamos un denominador menor y la magnitud también va a ser, la magnitud del cociente también va a ser mayor. En la pendiente también va a estar ligeramente menos inclinada, va a estar ligeramente más vertical, que es lo que pueden ver acá. Tienen el mismo efecto, o sea, literalmente inhibición competitiva e inhibición no competitiva van a tener el mismo efecto en la pendiente. En ambos casos la pendiente va a aumentar. Y con la velocidad máxima, recuerden que el punto de corte con el eje Y o B es igual a 1 sobre la velocidad máxima. Y si la velocidad máxima disminuye, tendríamos 1 sobre un número más pequeño, por lo que la magnitud del cociente va a ser un número más grande. Es el punto de corte va a subir. Y eso es justamente lo que hemos sacado. Pueden ver la gráfica, la pendiente está menos inclinada, está más vertical, y el punto de corte con el eje Y va a estar ligeramente más arriba porque Bmax disminuye. Bueno, ya vamos terminando. De verdad, qué pena lo largo, pero es que era mucho tema por cubrir y quería dejarlo lo más claro posible. Seguimos con enzimas alostéricas. Recuerden que la gran mayoría de enzimas tienen una cinética de tipo michaeliano, que es lo que hemos visto hasta ahora, pero que hay otro pequeño grupo que tiene una cinética de tipo alostérico. Y lo que ocurre es que la enzima va a funcionar igual a una curva de titulación. En su sitio activo van a tener unas pequeñas subunidades regulatorias que van a estar bloqueando el sitio activo para que no entre el sustrato y solamente a una concentración muy específica de sustrato, un umbral, todo se va a desbloquear al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir echando sustrato, se va a ir acumulando alrededor de las enzimas y al llegar al umbral, todas las enzimas se van a desbloquear al mismo tiempo y se va a dar un aumento muy brusco de velocidad desde ese punto en el que todo esto va a tirar para arriba, la velocidad va a tener un aumento muy violento hasta que se estabilice otra vez, ya en el punto de plateo que ya conocen, que es el punto donde se llenan todas las enzimas y se da la saturación enzimática o velocidad máxima. Entonces lo que quiero que vean es que hay dos tramos en donde pareciera que la velocidad es independiente de la concentración de sustrato. Si estuviéramos hablando de cinética michaeliana, que es la que hemos visto, obviamente entre más sustrato haya, mayor velocidad va a haber, pero en este caso es como si no se cumpliera eso, sino que no va agregando hasta que se llega al punto muy específico, se da la ráfaga de velocidad hacia arriba y luego se estabiliza otra vez. Entonces hay dos tramos, uno al principio y uno al final, en donde pareciera que la velocidad es independiente de la concentración de sustrato. Ok. Ya aquí continuamos con pH. Es simplemente que sepan que las enzimas tienen un pH y también tienen una temperatura muy específica a la que son muy buenas trabajando. Tienen un pH óptimo. Este va a ir variando, digamos, dependiendo de la enzima. En el cuerpo humano hay algunas que funcionan a pH de 1.5, las enzimas gástricas. Hay otras que funcionan a un pH muy alcalino, de 10, de 11, de 12. Hay otras que funcionan a pH normal, a 7.4. Y sí, el caso es que cada enzima tiene su propio pH y su propia temperatura a la que es más efectiva. Bueno, siguiendo con cofactores, recuerden que cofactores son básicamente pequeños metales, son no orgánicos que se van a pegar en algún punto, en algún sitio esférico a la estructura de la enzima y van a ser, como van a servir de, como de catalizadores del catalizador. Van a aumentar como su productividad y van a aumentar su procesividad para que sí, funcionen mejor y son necesarios para que, digamos, puedan trabajar bien. Un ejemplo perfecto creo que sería el magnesio en la ADN polimerasa. Sin el magnesio, la ADN polimerasa no puede cumplir también su trabajo y se vuelve un poquito más lenta. Es el magnesio o el cofactor en general. Es como un boost de procesividad para la enzima y sin él probablemente no cumpliría con los requisitos fisiológicos que tiene. Y las coenzimas son cofactores, pero son cofactores orgánicos. Recuerden que la diferencia ahí está en que los cofactores son metálicos, como por ejemplo magnesio, zinc, cobalto, y las coenzimas son orgánicas, como por ejemplo una vitamina. Una vitamina es una molécula orgánica muy grande y muy compleja que también se va a pegar a la estructura de la enzima y va a darle ese boost de productividad. Y por último, tenemos la regulación del producto final, que lo que dice es que para una vía de enzimas que una activa a la otra y una activa a la otra y una activa a la otra, normalmente la última enzima de la vía va a inactivar a la primera enzima de la vía, como tipo un mecanismo de retroalimentación negativa.
Y por último, recuerden que simógeno, el concepto de simógeno, es una enzima que se sintetiza como un precursor inactivo. Es algo que ya está prácticamente listo, sino que le falta una pequeña modificación. Puede ser una fosforilación, una metilación, cortarle un grupo y ella queda en su conformación activa y normalmente todo está en forma de simógeno. Todo está en forma de simógeno hasta que llega el momento en que la enzima tiene que actuar, porque si no, se tendrían una cantidad de enzimas activas todo el tiempo que podrían estar dañando células, podrían estar dañando tejidos y haciendo cosas en general no deseadas. Y bueno, creo que hasta ahí llego. Ahí tienen mi teléfono si algo, tienen mi correo, cualquier cosa que no hayan entendido, cualquier cosa que les esté todavía faltando, que no les cuadre, me avisan y listo, eso, suerte.